¿Ya están listos? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. ¿Ya andan por allí? ¿Sí? Felipe ya, pero los demás creo que no. Entonces, ¿qué les parece si empezamos orando un poquito y le pedimos a Dios que nos ayude con esta lectura? ¿Me ayuda a orar? ¿Sí? Padre, muchas gracias porque nos permites abrir las Escrituras. Te pedimos una vez más con todo nuestro corazón que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, nos revele algo, que podamos salir de aquí, oh Padre Santo, con algo nuevo, con algo fresco, entendiendo cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su lugar los que se pusieron de pie. Y vamos a leer el versículo número 5. La semana pasada, ahí en el versículo 4, Lucas nos expresa que la idea de haber escrito este evangelio era para que conociéramos bien la verdad de las cosas. Entonces, la idea de que leamos Lucas, familia, como se los dije hace 8 días, es que conozcamos bien la verdad, ¿sale? Hemos leído muchas veces el evangelio, a lo mejor versículos aquí, versículos allá, pero ahorita lo vamos a empezar a leer de corridito y vamos a ir aprendiendo muchas cosas y va a ser bastante interesante. Mire lo que dice el versículo número 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Mire cómo empieza Lucas a redactarnos. Lucas no empieza a partir de que Jesús empieza su ministerio o a partir de que Juan empieza su ministerio, sino que se va más para atrás. Nos va a empezar a mencionar a gente que a lo mejor no habíamos escuchado antes o en otros evangelios. Y aquí a los primeros que encontramos es a Herodes. Este Herodes es conocido como Herodes el Grande. Fue un rey allí en Judea, un rey un poquito cruel, pero también un rey apasionado por temas de arquitectura. Y una de las obras por las que recordamos a este Herodes el Grande es porque él reconstruyó o mandó a reconstruir el templo allí en Jerusalén. ¿Sí se acuerdan, no? Que Salomón construyó un templo, que después este templo fue pues prácticamente pues derrumbado de alguna manera, y muchos intentaron estarlo levantando, y uno de ellos fue este Herodes, ¿sale? Entonces este Herodes lo tenemos ahí de tal manera que Lucas lo que está intentando hacer es colocarnos en algún punto de la historia, ¿sale? Porque esto nos habla de que los sucesos que está a punto de comentarnos Lucas sucedieron y son parte de la historia. Entonces, los otros autores de los evangelios casi no hacen esto, pero Lucas está muy interesado en ubicarnos en la historia. ¿Sale? ¿Me explico? De tal manera que estos escritos han ayudado mucho a los arqueólogos hoy en día a tratar de ubicar cosas para cerciorarnos de que todo lo que está escrito aquí es verdad. Entonces, ya nos mencionó a Herodes, ahora nos está mencionando a un sacerdote llamado Zacarías y a su esposa Elizabeth, ¿no? No sabemos bien qué onda con ellos, pero vamos a seguir leyendo. Dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire, a mí se me hace curioso que las Escrituras llamen a alguien justo cuando, por ejemplo, en Romanos aprendimos que no hay justo ni aun uno. ¿Sí se acuerdan que leímos eso? Pero Lucas está llamando a ambos, a Zacarías y a Elizabeth, justos delante de Dios. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿sí hay justos o no hay justos? ¿No? Porque, insisto, las Escrituras nos dicen que no hay justo ni aun uno, y ahora resulta que esta parejita sí son justos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, acuérdense que Abraham, el padre de la fe, su fe le fue contada ¿por qué?
por justicia. Entonces, antes de Jesús, efectivamente, no había ningún justo, pero la forma en que podíamos ser justos delante de Dios es de que tuviéramos depositada nuestra fe en Él. ¿Sale? Entonces, estos señores, Lucas o el Espíritu Santo aquí inspira a Lucas a escribir que ambos eran justos delante de Dios porque estos señores, Zacarías y Elizabeth, habían depositado su plena confianza en Dios. De tal manera que ellos incluso, al ser de la línea de los sacerdotes, dedicaron su vida al servicio del Señor. ¿Sale? Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora mire, eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Qué pasa cuando yo decido poner mi confianza en alguien o en algo? Pues todo lo que me dice, pues trato de hacerlo, trato de obedecerlo, trato de caminar en lo que esta persona me dice. Por lo tanto, el creer y el confiar en Dios, como lo hizo Zacarías y Elizabeth, los impulsaba o producía en ellos guardar los mandamientos y andar, como dice Lucas, irreprensibles, guardando los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Aquí me gustaría que entendiéramos algo, o bueno, más bien platicarles y comentarles algo. Durante toda la lectura de Romanos y Gálatas hablamos de dos cosas. Hablamos de la ley y de la gracia. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando estamos bajo la ley, obviamente nuestra responsabilidad era, o bueno, los que nacieron bajo la ley, su responsabilidad era a guardar los mandamientos, guardar la ley. Los que estamos ahora en la gracia, nuestro deber nuestro trabajo es solamente creer en el Señor Jesús. Y el creer en Él va a provocar que nosotros nos rindamos a Él en obediencia, ¿no? Lo vamos a obedecer no por temor a un castigo, los castigos de la ley, sino por amor. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿por qué le estoy comentando esto? Porque aquí, si está de acuerdo conmigo, todavía no nace Jesús, incluso todavía no nace Juan el Bautista. De hecho, Zacarías y Elizabeth vamos a ver que son sus papás, ¿no? Los papás de Juan. ¿Por qué le estoy comentando esto? Porque aquí ellos todavía están bajo la ley, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Ok, están bajo la ley, por tanto, es su responsabilidad como creyentes guardar los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Qué estoy diciendo? Que estos señores no eran justos por guardar los mandamientos y las ordenanzas. Estos señores eran justos porque creían en Dios, porque su fe les estaba siendo contada por justicia y el resultado de creer en Él era que ellos guardaban los mandamientos y las ordenanzas. ¿Me estoy explicando? Porque la ley no justifica a nadie. ¿Sale? Entonces, estos señores, insisto, eran justos no por guardar los mandamientos, sino por depositar su fe en Dios. Igual que lo hizo Abraham, igual que lo hicieron todos los héroes del Antiguo Testamento. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Me estoy explicando, familia? Quiero hacer hincapié en eso porque podríamos pensar que ellos son llamados justos por guardar los mandamientos. Y no. Ellos no son justos por eso. Ellos son justos por creer y confiar en Dios. ¿Ok? Vale, vamos bien ahí entonces. Entonces, todo bien hasta ahí, pero mire lo que dice el versículo 7. Pero, casi siempre hay un pero en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es bastante triste. Todo padre, todo bien, pero no tenían hijo. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Mire, aquí hay un tema interesante porque el ser estéril en aquel tiempo era como decir, ¿sabes qué? Tú no tienes el favor de Dios. Entonces, es una pareja de adultos mayores o de viejitos y aparte que no tuvieron hijos, no podían tener hijos. Seguramente ellos estaban siendo amados por muchos por su trabajo en el templo,
Pero también seguramente eran señalados por muchos otros, porque si no podían tener hijos significaba que Dios no estaba con ellos. ¿Me estoy explicando? De alguna manera esta pareja de viejitos eran menospreciados, tal vez criticados, a lo mejor señalados también. Precisamente por eso. Y es que la cultura con los judíos, en la cultura de los judíos, las mujeres ciertamente eran tratadas como si fueran objetos, como si fueran pertenencias del hombre. Entonces, tenemos a estos dos viejitos que no tienen hijos y que seguramente han sido señalados, que seguramente han sido criticados. Y también esto me recuerda algo que escribió Pablo ahí en Primera de Corintios. No sé si me quiere acompañar rapidísimo. Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 1. Versículo 26. ¿Por qué esta parejita me recordó este texto? Mire, vamos a leer lo que dice el versículo 26 al versículo 29. Pues miren, les está hablando Pablo a los corintios, miren hermanos su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mire lo que les está diciendo. Oigan, mírense, miren su vocación. Pues no hay muchos poderosos entre ustedes, no hay muchos de la nobleza, no hay muchos que sean sabios según la carne, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sí está leyendo conmigo. ¿Sí está captando lo que está diciendo ahí Pablo? Que entre nosotros, le dice a los corintios, entre nosotros no hay muchos sabios, no hay muchos elocuentes, no hay muchos de la nobleza. Al contrario, entre nosotros hay muchos débiles. Entre nosotros hay muchos menospreciados. Entre nosotros hay muchos que hemos sido criticados, juzgados y demás, igual que esos dos viejitos. Sin embargo, Dios regularmente busca a ese tipo de gente, a los que nos han hecho menos, a los que nos han señalado, a los que nos critican de mil formas, para Él usarnos a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Versículo 29, a fin de que nadie diga, por lo que yo sé y por lo que soy, pasan cosas aquí. Lo que dice ahí Corintios, lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo Dios es, en medio de su debilidad, en medio de sus flaquezas, en medio de sus pobrezas, yo soy el que me hago fuerte. Yo soy el que hago las cosas de tal manera que ninguno tenga la posibilidad de gloriarse. Qué interesante. Y estos viejitos entonces, vamos a ver ahorita cómo Dios de alguna manera los va a sorprender, aunque ellos por su edad avanzada y por su situación de no tener hijos, pues realmente y muy probablemente no caben en la sociedad o en esta cultura de los judíos, en donde tener un hijo era prácticamente necesario e indispensable para pensar que Dios estaba allí con ellos. Mire lo que dice el versículo número 8, ahí en Lucas. Estamos regresando a Lucas. ¿Sale? Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor
Y sí, ¿no? Y ya, y le sobrecogió temor. Interesante entonces. Mire, es lo que le digo. O sea, había muchísimos sacerdotes esperando tener el privilegio y tener la oportunidad de hacer lo que iba a hacer Zacarías. Sin embargo, Dios escoge a Zacarías. Ese viejito que probablemente, como les digo, pues a lo mejor él ya no tenía ni siquiera como que la ilusión de que en algún momento Dios contestara sus oraciones, ¿no? Y ese viejito, que a lo mejor fue menospreciado, tuvo el privilegio de que un ángel del Señor se le apareciera, de que un ángel del Señor le hablara. Y es que así nos pasa a nosotros también. Aunque estamos en situaciones, no en las mejores situaciones, Dios tuvo a bien el buscarnos, tuvo a bien el acercarse a nosotros, tuvo a bien el llamarnos, el sellarnos. ¿Sale? Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Y así le está pasando a Zacarías. Mire el versículo número 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Aquí hay dos cosas que quiero comentar. Primero, ya están viejitos, ¿está de acuerdo? Están viejitos, han pasado muchos años, y lo primero que les dice el ángel a Zacarías, primero pues es no temas, ¿no? Porque pues el cuate se turbó, se asustó. Lo primero que le dice el ángel es tranquilo, no temas. Y lo siguiente que le dice es que su oración había sido escuchada. ¿Qué nos está diciendo esto? Que obviamente Zacarías y Elizabeth, a pesar de los años, ellos continuaban orando. Ellos continuaban expresándole a Dios esa necesidad que traían. Y si ya estaban viejitos, eso me habla de que no oraron 6 meses, o 2 meses, o 1 año, o 5. Eso me habla de que estuvieron orando muchos años. Muchos años. Y al final Dios escucha su oración. No temas, le dice el ángel a Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Significa que la oración es: por favor, dame un hijo, danos un heredero. Danos a alguien que siga con la línea de nuestra familia. Danos a alguien que haga que el nombre de nuestra familia siga vivo en medio de esta sociedad. Años pasaron entonces, y ellos siguieron orando, insistiendo en orar. Y gracias a Dios por la vida de Chío, que nos dijo: hermanos, no se cansen de estar orando por lo que ustedes anhelan en su corazón. No se cansen, no nos cansemos, familia. Yo les he platicado y les he dicho que esto es de valientes, esto es de soportar, esto es de aguantar, ¿no? Y si ya nos decidimos por Jesús, permanezcamos firmes en Él. Sigamos orando por esa necesidad, por eso que traemos en el corazón, por esa petición especial. Sigamos orando por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro esposo, por nuestros familiares más cercanos. Versículo número 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, a ver, Zacarías, tu oración ya fue escuchada, y tu esposa va a tener un hijo, y no va a ser cualquier hijo. Va a ser llamado grande delante de Dios. Y otra característica que va a tener es que no beberá vino ni sidra. Acuérdense que estas dos características y una más son parte de la gente que hacía votos nazareos. ¿Ha escuchado eso? Un voto nazareo. Ok, acompáñenme por favor a Números capítulo 6 versículo 3. Vamos a ver qué es eso de un voto nazareo. ¿Qué es un nazareo? ¿Quién es un nazareo? Números, Éxodo, Levítico, Números, ¿verdad?
número 6. ¿Ya están ahí? Si su Biblia tiene subtítulos, ¿qué dice ahí el subtítulo? ¿No tiene subtítulos? El voto de los nazareos, no nazarenos, nazareos, ¿vale? Mire, habló Jehová a Moisés diciendo, estoy en el versículo 1, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá ¿de qué? De vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Este voto nazareo era un voto que podía elegir cualquier persona en el pueblo de Israel. Y lo que significaba es, yo quiero hacer ese voto. Si alguien decía, yo quiero hacer ese voto de nazareo, quiere decir que esa persona se iba a consagrar para servir a Dios. Y en esa consagración no iba a beber vino y no iba a beber sidra, pero tampoco se iba a cortar el cabello. ¿Se acuerda de alguien muy famoso en las Escrituras que perdió su fuerza al cortarle el cabello? ¿Quién fue? Sansón. Sansón nació nazareo. Sansón nació consagrado desde el vientre de su madre. Por eso Sansón no bebió vino, ni bebió sidra, ni le fue cortado o le pasó navaja en su cabello. ¿Por qué perdió la fuerza? Porque en el momento de cortarle el cabello, ese voto se quebró, se rompió. Por lo tanto, el Espíritu del Señor ya no podía estar con él. ¿Ok? Otro personaje que también nació con voto nazareo fue Samuel. ¿Se acuerda de Samuel? De su mamá que chilló en el templo, por favor, dame un hijo. Y Dios se lo concede, pero ella le prometió que si le daba un hijo, desde que lo destetara, lo iba a llevar al templo para que le sirviera. Samuel nació nazareo también. Y tenemos entonces a otro personaje, que está a punto de nacer, que acaba de ser concebido en Elizabeth, que también va a ser nazareo de nacimiento, Juan el Bautista. Increíble. Anótelo por ahí. Nazareo es una persona consagrada, es una persona apartada, ¿sale? Y Juan el Bautista, por lo que nos está diciendo el ángel, es nazareo, nacerá nazareo, es decir, consagrado para Dios, consagrado para el servicio de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versículo número 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Súper interesante este versículo número 17. Déjeme decirle por qué. El último profeta que vemos en el Antiguo Testamento es a Malaquías. ¿Está de acuerdo? Si más o menos se sabe los libros de la Biblia, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, ¿sale? Entre Malaquías y el nacimiento o estas promesas que le está haciendo el ángel a Zacarías y Elizabeth, han pasado 400 años, ¿sale? Desde la última profecía, repito, desde la última profecía de Malaquías hasta
esta aparición del ángel anunciándole a Zacarías que iban a ser de ellos un hijo, han pasado 400 años que conocemos como 400 años de silencio, en donde no hubo profecía, en donde no hubo palabra de Dios, en donde Dios guardó silencio. A este periodo también lo conocemos como periodo intertestamentario, es decir, lo que está en medio de los dos testamentos. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Por qué le estoy mencionando esto? Mire, acompáñeme rapidísimo a Malaquías 4, versículos 5 y 6. A ver si encuentra Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Después de Zacarías, Malaquías. Capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Versículo 5. He aquí, yo les envío al profeta Elías. Dese tantito la vuelta ahí a Lucas. Mire, no pierda Malaquías. Dese tantito la vuelta ahí a Lucas 1:17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías. 400 años antes, Malaquías profetizó allí en el versículo 5 del capítulo 4. Dios está diciendo, he aquí yo les envío al profeta Elías. Juan el Bautista, familia, es el cumplimiento de esta profecía que había hecho Malaquías 400 años antes. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, versículo número 6 de ahí de Malaquías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Se acuerda lo que leímos en Lucas 1:17? Dice que para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. ¿Qué estoy diciendo, familia? Vamos a terminar el versículo 6 de Malaquías. Dice, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué estoy diciendo, familia? Esa última profecía de Malaquías se está cumpliendo con el nacimiento de Juan el Bautista. Esos 400 años de silencio estaban terminando por fin. Porque en esos 400 años de silencio pasaron muchas cosas culturalmente en Israel. Estaban siendo gobernados por los de Babilonia y luego fueron conquistados por los persas y luego fueron conquistados por los romanos, que es ahorita donde estamos ubicados. ¿Más o menos me estoy explicando, familia? Dígame algo, por favor. ¿Más o menos? ¿Sí? Ok. Esto lo estamos leyendo porque al final es historia. Lucas nos quiere ubicar en el momento en el que empezaron a suceder todas estas cosas acerca de Jesús, ¿no? Y el antecesor de Jesús obviamente es Juan. Nos tenía que contar acerca de Juan el Bautista. Versículo número 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Es como si el ángel le estuviera diciendo, por favor, Zacarías, yo estoy delante de Dios, yo le sirvo a Dios, yo voy delante de Dios, Él me da una orden y bajo a la tierra y ejecuto la orden. Regreso a Dios, me da otra orden y ejecuto la orden. Y estoy contigo, Zacarías, y estás dudando de lo que te estoy diciendo. Versículo número 20. Por tanto, le dice el ángel, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mire cómo no creer también tiene sus consecuencias, ¿no? Y afortunadamente para nosotros, los hijos de Dios, esas consecuencias regularmente son para que aprendamos, para que crezcamos, para que no cometamos el mismo error dos veces.
¿Sale? Entonces, si hubo algo, si hubo una situación, si hemos pasado por una situación en la que actuamos sin considerar a Dios, por supuesto que eso va a tener sus consecuencias. Por supuesto que sí. Y tenemos que vivir esas consecuencias. No significa que hice algo malo y antes de que pasen las consecuencias vengo a la iglesia arrepentido, y no significa que ahora las consecuencias no me van a alcanzar porque vine a la iglesia. Aunque ya estoy en la iglesia, aunque ya estoy buscando a Dios, esas consecuencias tienen que llegar. ¿Por qué? Porque tengo que aprender una lección. ¿Sale? Entonces, vienen esas consecuencias, pero ya estoy dentro de la iglesia, acepto las consecuencias y me hago responsable de eso que hice. ¿Sale? Mire lo que dice entonces el versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías ahí afuera del templo, y se extrañaba que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, ya sale Zacarías por fin del templo y pues ya no puede hablar, ¿no? Ya no puede hablar porque pues el muchachito se le ocurrió tener un poquito de duda respecto a lo que le decía el ángel, y pues el ángel le dice: ¿sabes qué? Ya no vas a poder hablar hasta que se cumpla todo lo que te he dicho. Ahora vemos ya a Zacarías y a Elizabeth regresando a su casa, y en su casa pues bueno, Dios enciende ahí el fuego, el amor, la pasión, y Elizabeth concibe un hijo. Y ella misma decide recluirse, meterse a su casa durante 5 meses. Las escrituras no nos dicen por qué ni para qué, pero seguramente en una actitud, en una acción de agradecimiento a Dios, porque Dios estaba respondiendo su oración. Mire lo que dice el 25, ya lo vamos a leer de nuevo para terminar. Así ha hecho conmigo. Esto lo está diciendo Elizabeth. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó, quitar mi afrenta entre los hombres. No malentendamos esa palabra cuando dice en que se dignó, como diciendo cuando a Dios le dio la gana, sino más bien cuando fue su voluntad, ¿no? Cuando fue su voluntad. Y mire, y es que todos tenemos afrentas. O sea, en la mañana todos expresamos de alguna manera eso que traemos en el corazón cargando, eso que no nos deja a veces conciliar el sueño, eso que a veces sentimos tan pesado. Todos traemos ese tipo de cosas. Todos tenemos ese algo por lo que hemos estado orando, una necesidad, un anhelo en el corazón, un deseo en el corazón. Zacarías y Elizabeth tenían eso, el estar orando por un hijo. Todos tenemos ese algo por lo que hemos llorado en las noches, por lo que hemos clamado. Ciertamente no sabemos cuánto tiempo Zacarías y Elizabeth estuvieron orando por esa petición, pero seguramente, como les dije ese rato, fueron años, fueron muchísimos años, pero ellos no dejaron de estar insistiendo, de estar clamando, de estarle rogando a Dios que escuchara sus oraciones. Y es que lo que tenemos que hacer es confiar en su voluntad. Y confiar en su voluntad no significa que no tengamos o no podamos expresarle a Él lo que traemos en el corazón. Fue lo mismo que hizo el Señor Jesús allí antes de ser aprehendido, antes de ser arrestado. Aun cuando Jesús conocía la voluntad de Dios, Él le expresó en su humanidad lo que deseaba en su corazón. Padre, Abba, si es posible que pase de mí esta copa,
pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Me explico? Aun cuando sabemos que su voluntad es perfecta y es buena, nosotros tenemos el permiso de expresarle a Dios lo que traemos en el corazón. No tiene absolutamente nada de malo que tengamos una necesidad como hijos de Dios o como cristianos. Porque nos han pintado el cristianismo como que te resuelve la vida y que ya no pasa nada. Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo es conocer a Dios, conocer a Jesús y permitirle a Jesús que te acompañe en tu día a día. En medio de esas dificultades, en medio de esos problemas. Y lo que le pasó a Zacarías y a Elizabeth fue eso. Entonces, expresemos todo eso que traigamos, no nos ahoguemos en nuestros problemas y en nuestras situaciones. Gracias a Dios por tu vida, Maribel, porque dijiste algo bien cierto. Qué mejor que en la casa de Dios expresar lo que yo traigo. Qué mejor que aquí en este lugar que Dios nos permitió para buscarlo, para reunirnos como familia, como su iglesia. Entonces Dios sabrá darnos lo que realmente necesitamos. Nosotros le expresamos lo que anhelamos en el corazón, pero Él sabrá darnos lo que realmente necesitamos. No lo que estamos pidiendo en ese momento, sino lo que realmente necesitamos para cumplir su propósito en nuestra vida. Sus planes definitivamente y sus proyectos para nuestra vida y la de nuestra familia siempre, siempre, siempre van a ser mejores que los nuestros. Siempre sus planes y sus proyectos siempre serán mejores que los nuestros. Así que, familia hermosa, sigamos confiando en Él. Sigamos depositando en Él eso que traemos cargando. Elizabeth lo mencionó como si fuera una afrenta. Eso que no me deja estar a gusto, eso que me quita el sueño, eso que no me deja estar en paz, eso que no me deja estar tranquilo, eso que me ha sacado las lágrimas por estar orando, suplicando y rogando. Todo eso tenemos que aprender a ponerlo delante de Él y confiar en que Él responderá conforme a su perfecta, y no solo perfecta, a su preciosa voluntad.